Bendiciones, hermanos amados, un abrazo. Dios los bendiga grandemente. Bueno, vamos a continuar con el estudio de sanidad del alma. Y bueno, no voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto. Este es el estudio número 8 ya. Va a ser un estudio bastante largo. Partimos con el tema de la paternidad y ya lo concluimos, aunque es un tema mucho más profundo, ¿cierto? Pero ahora vamos a irnos con el tema de la sanidad, ¿cierto? En el matrimonio. Este estudio, ¿cierto?, comprende de que mucha o una parte profunda de la sanidad nace de la autoridad. ¿En qué sentido? De que la autoridad fue hecha por Dios para bendición, la autoridad fue hecha para bendecirnos, para reflejar la imagen de Dios en esa área que Dios ha delegado autoridad. La autoridad que delega Dios es para reflejar su autoridad, ¿cierto? Lo que Dios haría si estuviese él mismo haciendo aquello. Para eso da dones, para eso da facultades, etcétera, etcétera, como ya vimos, y empezamos a ver el tema de la paternidad. Anterior a este estudio ya vimos el estudio de la autoridad y a profundidad qué significa. Ahora nos vamos a enfocar en la autoridad y las heridas del alma y la sanidad que debemos encontrar en el matrimonio. Y antes de comenzar quería que leyéramos algunos pasajes para que entendamos la necesidad que tenemos de ser completados en Cristo. Vamos a ver 1 de Pedro 1.18. 1 de Pedro 1.18. Dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, que recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la misma Biblia nos muestra, amados y amadas hermanas, que de nuestros padres necesitamos ser rescatados de la vana manera de vivir que nos transmitieron. No significa que todos los padres han sido o hemos sido necesariamente malos padres. Hay muchos que han sido muy buenos padres e incluso sin ser cristianos. Pero desde el punto de vista de propósito de Dios, desde el punto de vista hay que entender de que fuimos diseñados por Dios originalmente para crecer en una familia, en un ambiente que reflejara la autoridad y la bendición paternal de Dios. Y cuando hablo de paternidad de Dios, como ya les he dicho harto, incluye a la madre y al padre. Y también fuimos creados para que el matrimonio se desarrollara y fuese una plataforma para que se desarrolle el amor y la sujeción de Dios, el Padre con el Hijo o el Hijo con la Iglesia. ¿Ya? Entonces, necesitamos ser rescatados. La Biblia dice de que necesitamos ser rescatados de la vana manera de vivir que hemos recibido nuestros padres. Por lo tanto, vemos una necesidad. Ahora, si nos vamos a Colosenses 2, versículos 7 al 10, nos vamos a encontrar Colosenses 2, versículos 7 al 10. Dice: arraigados y sobreedificados en él, hablando de Cristo, ¿cierto? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis aprendido, creciendo en ella con nacimiento de gracias. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en él estáis cumplidos o completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí nos encontramos y quiero destacar algunas palabras interesantes. Por ejemplo, nos dice, ya vamos a ver esto, ¿cierto?, al final de todos estos estudios con más detalle, pero quiero que veamos que necesitamos ser arraigados, que tiene que ver con echar raíz, y sobreedificados en Cristo. Y esto tiene algo bien profundo, porque arraigarse, no simplemente usted tiene que pensar de echar raíces como si fuese algo que no tuviese sentido, sino que arraigarse tiene que ver, cuando uno habla de echar raíces, tiene que ver qué es lo que me nutre, de dónde estoy sacando lo que me forma, lo que me hace crecer. Usted sabe que las plantas tienen raíces, ¿cierto? Y buscando agua, etcétera, etcétera, se echan raíces para afirmarse, estabilizarse. Un árbol que tiene buena raíz, aunque venga, ¿cierto?, un tornado, un huracán, un viento fuerte, se mantiene en su sitio porque está bien anclado. Pero también, ¿cierto?, el enraizarse tiene que ver de dónde me estoy nutriendo. ¿Qué es lo que lo está nutriendo para que usted se desarrolle como hombre, como mujer, como papá,
como mamá, como trabajador, como cónyuge, como esposo, como esposa, para llevar su sexualidad, para llevar las discusiones, para aprender a expresarse, para aprender a escuchar, para perdonar, para pedir perdón. ¿Qué es lo que lo nutre? ¿Qué es lo que, y no es algo mágico, no es un pensamiento mágico, lo que me nutre es el amor a Dios, sino qué, qué es lo que conlleva su manera de pensar, qué es lo que sustenta su manera de pensar? Uno puede decir las escrituras, pero su forma personal de interpretar las escrituras, porque puede ser que no sea la misma interpretación que le da el mismo Dios que hizo las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que nos está arraigando? Aquí dice que tenemos que echar raíces y es una necesidad que tenemos que hacer nosotros. Aquí no dice Dios os arraigará, dice arraigaos y sobreedificaos. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros. Arraigarnos, echar raíces, ¿cierto? En Cristo Jesús. ¿Por qué? Y, ¿cómo se llama? Me voy a ir, ¿cierto?, al último punto, que está en el versículo 10, dice, y en Él, en Cristo, estáis completos. ¿Cuál es la cabeza de todo principado? Todas las cosas que hemos visto, la paternidad, la autoridad, la falencia, las heridas, todo lo demás, nosotros podemos estar completos en Cristo Jesús. Porque como ya vimos, la autoridad, si bien estamos analizando la paternidad y el matrimonio, porque son las autoridades más importantes o que tienen mayor influencia, que Dios le ha delegado más responsabilidad, ¿cierto? Más herramientas para influenciar sobre las personas que ejercen autoridad, son los padres y los cónyuges, sobre su cónyuge. Por lo tanto, por eso estamos viendo estas autoridades, pero esto puede ir de un profesor, un hermano de la iglesia, un pastor, un líder, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas cosas nos puede dañar, ¿cierto? Y me puede causar heridas. Entonces, ¿cómo me voy a sanar? Sabiendo de que estoy completo en Cristo Jesús. Todas esas falencias, esas heridas, esas, eh, todas esas cosas que crean mi alma o deforman mi carácter se pueden completar en este proceso de arraigarse. Por eso, hermanos y hermanas, la sanidad no es algo mágico. La sanidad del alma no es que oren por usted y usted, ¡pum!, se le cambie un chip. O sea, hay una parte donde el poder de Dios obra y puede obrar así. Pero la sanidad del alma tiene que ver con el discipulado. Cuando usted se arraiga, se examina a sí mismo, se da cuenta que tiene una necesidad, que tiene una carencia, que en Jesucristo puede estar completa e investiga diligentemente y hace todo lo necesario para poder activar los mecanismos o poder efectuar los mecanismos en los cuales Jesucristo lo va a completar. No es un misticismo, no es que usted sienta, no es simplemente que usted me diga que tú me completas con ¿cierto?, el abandono de mi padre, ¿cierto?, el abandono de mi madre, con la violación, etcétera, etcétera, sino que yo experimento cómo soy completado. Y eso es un discipulado, es aprender. Porque en la carencia, en la herida, hay una deformación del carácter, el cual debe ser reformado, debe ser rescatado, debe ser enderezado, debe ser enseñado, debe ser curado, ¿cierto?, consolado, debe ser afirmado y muchas veces debe ser corregido y muchas veces debe ser puesto incluso en disciplina, en el sentido de someterlo bajo disciplina para poder cambiarlo, corregirlo. Como cuando un árbol se tuerce, quizás, no sé, el árbol iba bien creciendo y un niño, ¿cierto?, con ¿cómo se llama?, un balón de fútbol golpea el árbol se entrequiebra, ¿cierto?, pero queda así y su quebradura sana mal y empieza a crecer torcido. Entonces, antes de que sea un árbol con el tronco grande, ¿cierto?, ¿yo qué hago? Le pongo una vara y lo fuerzo a la fuerza, ¿cierto? Lo fuerzo a que crezca hacia donde yo quiero que crezca. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy, ¿cómo se llama?, kinesiólogo, ¿cierto? Entonces, hay una edad, ¿cierto?, que se puede corregir una escoliosis, ¿cierto?, hasta los 18, 20 años, ¿cierto? Y se fuerza la columna vertebral, dependiendo del grado de la escoliosis y de la edad de la pesquisa, donde con un corsé, ¿cierto?, yo fuerzo la columna vertebral a que esté en la posición fisiológica que debería de tener, que no tiene, cuando es una escoliosis estructural, ¿cierto? Yo la fuerzo por mucho tiempo y los niños o los jóvenes que tienen que, ¿cierto?, usarla, hasta prácticamente casi se tienen que bañar con eso, porque la tienen que tener puesta casi las 24 horas del día, justamente para poder forzar. Entonces, hay algo que tiene que ser forzado. Entonces, muchas veces estas heridas, en lo que causaron, porque la herida ya pasó, está, el hecho yo no lo puedo borrar.
Dios no borra el pasado en el sentido de las heridas y el daño que nos han hecho, ¿cierto? No es que se vaya de mi mente y yo no tenga recuerdos, ¿cierto? Sino que lo restaura. Eclesiastés dice de que Dios restaura lo que pasó. Y eso tiene que ver con que muchas de las cosas que deformaron nuestro carácter nos debemos arrepentir porque esa deformación del carácter nos ha llevado a tener un carácter pecaminoso que no está según la voluntad de Dios y nos estorba para entender y hacer la verdadera voluntad de Dios y bendecir a otros. Y vamos a dañar a otros, porque el pecado engendra pecado y la carne engendra muerte. Jesús es bien claro cuando dice, la carne carne es y el espíritu espíritu es. La carne no puede heredar el reino de Dios, y eso lo dice la Escritura claramente. No se manifiesta el reino de Dios a través de la carne. Si yo soy padre en la carne, si yo soy cónyuge en la carne, si yo soy madre en la carne, si yo soy líder espiritual en la carne, si yo soy profeta, apóstol, evangelista, obispo, lo que sea, en la carne y ministro en la carne, voy a engendrar muerte, no voy a engendrar vida de resurrección de Jesús, aunque usted tenga un don o tenga muchos dones, aunque hable en lenguas. Si usted los está usando en la carne, va a engendrar muerte. No se va a manifestar la vida, la unción de Dios que da vida a lo que está muerto, si no se va a manifestar muerte. Que no confunda, porque incluso la carne puede causar muy lindas sensaciones. Miren, hermanos, cuando hay dos personas que se aman en la carne y empiezan a fornicar, nadie dice que no sienten sentimientos muy lindos y que no es un enamoramiento genuino entre el uno y cierto, el otro. Puede pasar, pero eso no dice que es de Dios, ni tampoco dice que es bueno. Es la voluntad de Dios la que es buena. ¿Ven? Entonces, arraigados y fundamentados en Dios, porque en Jesucristo solamente estamos completos. Amén, hermanos, tenemos que entender eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que completarnos en Cristo Jesús. Lo tiene que hacer usted. Debe correr por su ministración, debe correr por su consejería, correr por su arrepentimiento, correr y escudriñar las Escrituras el carácter que Dios demanda que sea formado en nosotros, que es el carácter de Jesús. Tiene que conocerlo, no de una manera platónica, tiene que conocer cómo es el carácter que Dios demanda de sus hijos y da las herramientas para poder formarlo. Entonces, la sanidad del alma, amados, es discipulado. Las heridas que han deformado el carácter, que nos han hecho temerosos, que nos han hecho rebeldes, que nos han hecho altaneros, que nos han hecho con complejo de inferioridad, complejo de superioridad, orgullo camuflado y heridas, etcétera, etcétera. Todo eso necesita ser reformado porque eso es pecaminoso. ¿Ya? ¿Amén, hermanos? Bueno. Y vamos a compararlo con Deuteronomio 29, 18 y 19, que es un pasaje que yo ocupo harto para hablar de esto. Deuteronomio 29, 18 y 19. Dice, quizás habrá entre vosotros varón, o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo, y sea que, cuando el tal oyere las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande según el pensamiento de mi corazón, para añadir la embriaguez a la sed. Aquí estamos donde Dios le está hablando al pueblo de Israel antes de introducirlo en la tierra prometida. Y Dios está estableciendo claramente cuáles son las bendiciones y las consecuencias de hacer la voluntad de Dios, y está haciendo más énfasis en las maldiciones y las consecuencias que viene de apartarse de Dios o de no hacer perfectamente lo que Dios establece. Y dentro de eso dice, quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios por andar a servir a dioses de aquellas gentes. Quizás habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. ¿Y por qué yo comparo estos dos pasajes? Porque cuando nosotros, por ejemplo, en la herida que nos pasó, en la ofensa, ya sea de un padre, de una madre, que son los que tienen mayor influencia, ¿cierto?, en nuestra formación después de un cónyuge, o de un pastor, o de un profesor, o de un jefe, o de quien sea, ¿cierto?, un hermano, un tío, un padrastro, etcétera, etcétera. Me causan herida que deforma mi carácter, ¿cierto? Porque no es nuestro diseño ser criados y ser formados en un ambiente así, ¿cierto? Pero sabemos que el pecado corrompió todo. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. Por eso que veíamos en Colosenses 2 que dice que estamos completos en Él, solo en Él. Entonces,
La raíz de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma de razonar, de mi forma de percibir la realidad que me rodea, está arraigada en esa herida, independientemente que la haya tomado psicológicamente de una manera negativa o incluso psicológicamente de una manera positiva, pero está arraigada en la herida y no en Jesús. Y ojo con eso. Entonces, hay una raíz que no es Jesucristo. La Biblia nos demanda en Colosenses 2 que debemos arraigarnos en Él, solo en Jesús. Entonces, esa raíz no vaya a ser, como dice acá, que aunque Dios me está bendiciendo, está dándome las promesas que están en la Escritura, no vaya a ser que a la postre esa raíz vaya a producir hiel y ajenjo y yo me termine apartando de en pos de Dios. Y quiero ser enfático con esto. Estar en pos de Dios o dejar de estar siguiendo a Dios, como dice acá, ¿cierto? No es necesariamente estar en una dirección absolutamente contraria. La palabra pecado en el griego, ¿cierto? Significa errar al blanco. Yo siempre doy ¿cómo se llama? Ejemplo, pero por ejemplo, yo hace tiempo fui a Antofagasta y fui en un vuelo en avión, ¿cierto? Con mi, ¿cómo se llama? Esposa. Entonces, al ir en el vuelo, yo hice un cálculo, ¿qué pasaba si el avión se desviara en una trayectoria en línea recta desde Santiago de Chile hasta Antofagasta? Si se desviara 1 grado, caería 30 kilómetros lejos del aeropuerto. 30 kilómetros. ¿Qué pasa si se desviaba 0,1 grados? Se desviaría 3 kilómetros del aeropuerto, ¿cierto? Y no llegaría al destino, por mucho que tome el vuelo. Y ojo, hermanos, que 1 grado de diferencia entre dos líneas, en los 10 primeros centímetros o en 1 metro es casi imperceptible. Y 0,1 grados es más imperceptible, ¿cierto? Entonces, en 1 kilómetro, 0,1 grados, dos líneas que van juntas, es casi imperceptible. Quizás serán, no sé cuánto, pero serán quizás en 1 kilómetro, serán 1 centímetro de diferencia. Entonces, en, en las cosas de Dios no hay tolerancia al error. Por ejemplo, cuando uno trabaja en carpintería o en fierro, ¿cierto? Cuando uno hace los cortes, hace cierto que las piezas para un galpón, ¿cierto? Hay cierto grado de tolerancia que muchas veces se maneja en, ¿cómo se llama? En milímetros. Uno dice ya hay un grado de tolerancia de más o menos 2 milímetros o más o menos 3 milímetros. O sea, de que el corte que vamos a hacer o la estructura que vamos a hacer que mide 12 metros con 56, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tienes un grado de tolerancia de más o menos 2 milímetros. Te puedes pasar hasta 2 milímetros o puede quedar 2 milímetros más corto. Pero en Dios no es así. Entonces, podemos partir un camino, pero si no estamos verdaderamente centrados en el blanco perfecto y estas raíces que están, y quiero que no lo tome como algo metafórico, sino que estas raíces son formas de ser, formas de pensar, formas de percibir la realidad y de responder a la realidad que es el carácter, ¿cierto? Incluso hasta nuestra personalidad, ¿cierto? Que están arraigadas, sustentadas, basadas en las experiencias que hemos tenido, en las heridas, porque obviamente nuestra personalidad es diferente por las experiencias que hemos tenido. Tiene que ser diferente, no hemos vivido lo mismo, ¿cierto? Pero no sustento mi forma de percibir la realidad, mi forma de responder a la realidad, ¿cierto? Conforme a la herida, al dolor o a lo que viví, sino conforme a la voluntad de Dios, independientemente que mi forma de ser es diferente. Entonces, eso es las raíces que me van a desviar del blanco perfecto. Acuérdense que Pablo habla en Filipenses 3, yo prosigo al blanco perfecto, es decir, que constantemente me estoy perfeccionando para no estarme desviando. Si me desvío un poco, prosigo al blanco perfecto. Me desvío un poco porque alguien me ofendió, porque vi una herida, porque yo me equivoqué, porque yo pequé, porque etcétera, etcétera. Cada día me estoy poniendo en el blanco perfecto. Pero para eso necesito diligencia, necesito estar pendiente. Entonces, esas cosas tienen que ser cortadas, porque si no va a haber raíz que a la larga va a producir hiel de ajenjo y me va a apartar del blanco perfecto. No voy a ir en pos de Dios. Podemos partir dos hermanos iguales, pero si yo estoy desviado un poco, puede ser que al principio nos veamos iguales, pero con el tiempo me voy alejando de
la perfección que Dios demanda, de la voluntad perfecta de Dios. Y cuando hablo de la voluntad perfecta de Dios, no hablo de ser santurrones, místicos, ¿cierto? Que yo no peco, que no. Hablo de seguir la mentalidad, el carácter sea perfecto. Cómo respondemos, incluso ante nuestros errores, ante el pecado, cómo respondo. Eso es la perfección. Entonces, cuando nos adentramos y principalmente en el servicio y muchas veces en el ministerio, o en la familia, en la paternidad y en el matrimonio, donde más se notan, porque como es el lugar donde tengo más influencia de autoridad, ahí donde tengo que ejercer más autoridad de Dios, es donde más se van a ver estas raíces que me van a apartar del blanco perfecto o de cómo Dios quiere que ejerza mi paternidad o mi matrimonio. Por eso que es sumamente importante para ser un hijo de Dios. ¿Y para qué hablar de un ministerio? ¿Amén? Bueno, entonces, vamos a hablar ahora del matrimonio. Para hablar del matrimonio, amados y amadas, ¿cierto? Tenemos que ver, ¿cierto? Y recordar que en Génesis 1, 26 al 27, Dios instauró a la familia, ¿cierto? Como el centro de la sociedad, y el centro de la familia es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Le vuelvo a reiterar. Dios creó, dice, varón y hembra los creó, en Génesis 1, 26 al 27, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, ¿cierto? Y en esa unidad, donde los dos dejan de ser dos individuos y se hacen uno, en esa unidad que se da en el matrimonio, es que llega la bendición de Dios y la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Porque después de eso les dice, y multiplicaos, llenad la tierra, fructificad, que ya vimos que es todo eso en el estudio de autoridad. Entonces, el centro de la sociedad es la familia, por eso que Satanás está atacando tanto a la familia y tratando de desvirtuar la familia. Y el centro de la familia, que es la base de la sociedad, es el matrimonio, no son los hijos, es el matrimonio. Muchas veces cuando hay problemas conyugales nos centramos en los hijos y descuidamos a nuestro cónyuge. Le pasa a hombres y le pasa a mujeres, ¿ya? Entonces, el centro de la familia es el matrimonio. No significa que tengo que descuidar a mis hijos, sino que el centro, la fortaleza, lo que sustenta a la familia es la unidad matrimonial. Amén. Y tenemos que entender eso porque ese es el diseño original de Dios. Vamos a analizar el diseño original de Dios. Obviamente puede ser que usted esté separado, esté separada, haya vivido un divorcio, etcétera, etcétera, o sea viudo, viuda, o haya sido abandonado o abandonada por su cónyuge, etcétera, o usted haya abandonado a su cónyuge, ¿cierto?, a sus hijos, etcétera, etcétera. Vamos a analizar el diseño original de Dios. Necesita saberlo para que se dé cuenta de la carencia que hay o del daño que hemos provocado. Matrimonio. Ambos reflejan la imagen de Dios. Esto quiere decir que su autoridad se ejerce en la unidad y la función del esposo y la esposa. Como dice en Génesis 1, a imagen de Dios lo creó. Dice, miren, les voy a leer el pasaje para que nos demos cuenta de los plurales y los singulares que existen en Génesis 1, 26-27. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar. ¿Qué dice? Hagamos al hombre. Lo menciona como singular, ¿cierto? Obviamente aquí uno puede interpretar que esa palabra hombre se está refiriendo a hombre como humanidad, como de una forma genérica, no del sexo masculino. Pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, señoree los peces del mar, las aves del cielo, las bestias en toda la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Primero dice de que creó a su imagen al hombre, y ¿cómo creó al hombre? Varón y hembra los creó. Entonces, la plenitud de la creación de Dios como género masculino, como género humano, se da en el hombre más la mujer, unidos en matrimonio. La unidad del hombre como género masculino
con la mujer como género femenino, y perdón que sea enfático, sé que es una redundancia decir género masculino o un hombre, pero dado los tiempos, ¿cierto? Esa unidad es la que hace al hombre que Dios creó y que puede reflejar la imagen de Dios. ¿Cómo puede el ser humano reflejar la imagen de Dios? En la unidad del hombre y la mujer. Ahí se refleja la plenitud de la unidad, la plenitud de la imagen de Dios. La unidad del hombre con la mujer en el matrimonio está hecha y diseñada por Dios. Es la plataforma preferencial, esencial, donde fluye perfectamente o está hecha para que fluya de manera perfecta la imagen de Dios, la autoridad de Dios, el reflejo de Dios. ¿Amén? Ustedes ya saben qué es eso porque ya vimos el estudio de autoridad. Ahora hay casos, por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿qué pasa con Jesús, por ejemplo, que obviamente no se casó? ¿Qué pasa con Pablo, cierto? ¿O qué pasa con las personas que están sirviendo a Dios y que nunca se han casado? Tenemos que ver que el diseño original nos muestra de que en esta unidad matrimonial es la plataforma ideal diseñada por Dios y original para que fluya su imagen a plenitud. ¿Puede fluir la imagen de Dios de otra forma? Sí. Tenemos el caso de Pedro, de Pablo, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús por excelencia reflejó la imagen de Dios porque era Dios encarnado, no por el hecho de ser Dios, sino porque cumplió la perfecta voluntad del Padre. Ahora, tenemos que entender de que ambos, la unidad matrimonial, ambos reflejan la imagen de Dios. La autoridad que se ejerce de Dios se ejerce en la unidad entre la función del esposo y la función de la esposa. La autoridad en o del matrimonio se refleja según la condición interna individual de cada uno de los que lleva la unidad. A ver, les voy a explicar esto. La autoridad en el matrimonio o la autoridad que tiene el matrimonio, que es el centro de la familia, ¿ya? Y la familia es el centro de la sociedad. La autoridad del matrimonio se va a reflejar, la autoridad matrimonial, según la condición interna de cada uno de los cónyuges. ¿Amén? Si la condición interna de los cónyuges con Dios, ¿cierto?, está mal, la unidad matrimonial va a estar mal y la autoridad que fluye de la unidad matrimonial va a estar mal. Por eso de que la autoridad del matrimonio depende de la condición interna individual de cada uno de los cónyuges. Amén. Vamos a ver. Génesis 5, o sea, Efesios 5:21. ¿Qué nos dice? Efesios 5:21. Dice: sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Nos encontramos primero de que entre los dos tiene que haber intersujeción. Dice, sujetados los unos a los otros. Muchas veces se ha dicho de que el esposo es cabeza, ¿cierto? Y que la mujer se tiene que someter. Y claro, la Biblia lo dice, pero lo vamos a intentar entender desde el punto de vista bíblico. Pero la Biblia aquí nos muestra, antes de empezar a hablar de las esposas que se sujetan a los esposos, de los esposos que aman a sus esposas, como Cristo ama a la iglesia, nos dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y eso incluye al esposo que se sujeta a la esposa y la esposa se sujeta al esposo. El pastor a una oveja, la oveja al pastor, etcétera, etcétera. Hay una sujeción que es unos a los otros y que para poder sujetarse necesito temor de Dios. Por eso que nosotros el primer estudio que vimos de este discipulado fue qué es el temor de Dios y la santidad. Y el temor de Dios, amados hermanos, miren, se lo voy a intentar resumir. El temor de Dios es el cambio que produce Dios por medio de su poder, de la aplicación de su poder y su palabra a mis procesos mentales, a mi forma de ser, a mis características, ¿cierto? El proceso que cambia mi forma de ser de manera tal que yo me identifico y empiezo a amar las cosas que Dios ama y a aborrecer las cosas que Dios aborrece. No es solamente, y ojo con esto, no es temor de Dios hacer lo que Dios ama y no hacer lo que Dios aborrece. Usted dirá, pero ¿cómo no es eso? Eso puede llegar a ser religión. Alguien puede luchar con todas sus fuerzas para hacer lo que Dios ama y no hacer lo que Dios aborrece. Pero no necesariamente las cosas que Dios ama a Él le agradan. Y no necesariamente las cosas que Dios aborrece a Él las aborrece. Por eso que tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que haber una identidad con el Espíritu. Porque si usted se identifica con la carne
y anda en la carne, obviamente va a amar las cosas que Dios aborrece y va a aborrecer las cosas que Dios ama, porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni puede. Necesita vivir en una vida nueva, una vida de resurrección, porque esa vida es el hombre nuevo, el que ama las cosas de Dios y el que aborrece las cosas que Dios aborrece. Amén. Es una transformación donde su alma, su mente, voluntad y sus emociones, a través de un entrenamiento, se va acostumbrando por medio del poder de Dios a vivir bajo la sujeción, los principios y la moral del Espíritu. ¿Amén? Entonces, el temor de Dios es ese proceso que me cambia de manera tal que no solamente intento hacer con toda mi fuerza las cosas que Dios ama, o intento no hacer las cosas que Dios aborrece, sino que yo amo las cosas que Dios ama. Hay una pasión, hay un deleite, hay un disfrute, hay una búsqueda, hay una necesidad de hacer lo que Dios ama, porque yo también lo amo, me deleita hacerlo. No es que lo quiero hacer solamente para deleitar a Dios, sino que a mí me deleita, porque si no es religión. Y hay un cambio en mi ser. Por eso que es una transformación, por eso que tiene que operar el poder de Dios, la vida de resurrección de Jesucristo. Si no, no resulta. En religión me voy a terminar frustrando. Y eso empieza a cambiar mi forma de ser de manera que empiezo a aborrecer las cosas que Dios aborrece. No solamente las evito por medio del castigo, ¿cierto? Sino que yo las empiezo a aborrecer. Yo empiezo a aborrecer el pecado. A mí ya no me gusta el pecado. Siempre voy a estar bajo la tentación porque a mi carne sí le gusta. Nadie puede decir de que no es deleitoso caer en pecado. Pero cuando ando en el Espíritu me empiezo a identificar con el aborrecimiento que siente el Espíritu hacia las cosas que no son de Dios. Amén. Espero que me hayan entendido, lo intenté explicar lo más resumido posible. Eso es el temor de Dios. Apréndalo. ¿Ya? Entonces, en el matrimonio, cada cónyuge debe tener ese temor de Dios para que se aprenda a intersujetar. Si no hay temor de Dios individualmente en uno de los dos cónyuges o en los dos, no hay unidad matrimonial porque no hay intersujeción y la autoridad del matrimonio no fluye. La imagen de Dios no puede fluir. ¿Amén? ¿Qué más? Cada uno debe ser una imagen, un imitador, un discípulo de Jesucristo. Mira, hay un deber individual. Vamos a ver Efesios 5, 1 y 2. Cada cónyuge debe ser un imitador, o sea, individualmente, fuera de la unidad del matrimonio. Por eso que usted no puede decir, es que el cónyuge, es que, no, individualmente Dios le demanda a usted, independientemente si está casado, si no está casado, si es soltero, si es adulto, viejo, anciano, Dios le demanda a usted ser una imagen de Dios, un imitador de Dios. Y esa es una responsabilidad individual. Yo no puedo descargar mi responsabilidad individual en mi cónyuge. Efesios 5, 1 al 2 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esto es individual, es para todos los creyentes, esposas, esposos. Muchas veces se dice, el esposo tiene que imitar a Cristo, como Cristo ama a la iglesia, tiene que amar a su esposa, ¿cierto? Y claro, eso es bíblico, pero no es solo del esposo que Dios le demanda imitar a Jesús, como ama, como perdona, etcétera, etcétera. Obviamente hay cosas que se exacerban según la función del esposo y de la esposa. Pero vamos a ver, ser imitadores de Dios como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó. Y ese es un mandamiento para hombres y mujeres. Andad en amor como Cristo nos amó. Hombre, mujer, esposo, esposa. No solamente los hombres, sino las esposas. Individualmente, tú como individuo. Acuérdense que Pablo también dice que ante Dios no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, etcétera, etcétera. Todos somos uno en Cristo Jesús. Tienes el deber individual de amar como Cristo amó. No como yo creo que Cristo me amó, sino descubrir cómo Cristo me amó. Y se entregó a sí mismo por mí en ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Todos tenemos la demanda de parte de Dios de aprender a amar sacrificialmente. Y no estoy hablando de un amor que soporta abusos, o un amor que es un amor depresivo. Estoy un amor que es un amor sacrificial. Estoy dispuesto a sacrificarme por ejercer el amor hacia otra persona que edifica. ¿Qué más? Dice Juan 15, 12 y 15. Vamos a leer.
Juan 15, 12 al 15. 12 y 15, perdón. Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Miren, y esto tiene que ver con lo que decía Efesios 1, 2. Dice, ser imitadores de Dios como hijos amados. Usted nunca va a poder ser una imagen de Dios, nunca va a poder imitar a Dios si no sabe cuánto Dios le ama, si no sabe que es un hijo amado. Y justamente estas heridas, todas estas cosas que estamos viendo, ¿cierto?, interfieren en su identidad de hijo. Si usted no sabe y usted no vive como un hijo amado, porque usted es un hijo amado, claro que sí, Dios lo ama, desde antes de la fundación del mundo. Y le ha manifestado solamente, o sea, no solamente con haber enviado a su Hijo Jesucristo, o Dios mismo a hacerse hombre para morir por usted en la cruz, por muchos pecados, ¿cierto?, que ni siquiera usted todavía tiene conciencia, quizás con el tiempo recién se va a dar cuenta, ¿cierto?, que hay cosas que no se ha arrepentido, las cuales ya fueron pagadas en la cruz. Y aún así, Dios lo ama. Sino que Dios le ha manifestado encontrándose con usted en su vida, salvándolo, rescatándole, dándole la gracia de la salvación, del arrepentimiento, todo lo que queramos nosotros analizar quizás con más tiempo. Entonces nos encontramos con este amor, ¿cierto?, que nos ha dado, y Dios lo va a amar, y lo ama siempre. Su amor es eterno, no varía, no cambia. Y la palabra dice, con amor eterno te he amado. Pero muchas veces yo no vivo como un hijo amado, como una persona que Dios le ha manifestado esta clase de amor eterno. Sabemos que Dios nos ama, estamos convencidos que Dios nos ama, pero no vivimos conforme porque no tenemos conciencia de qué significa la manifestación del amor de Dios hacia nuestras vidas, que no es un sentimiento cuando usted se convirtió, es lo que hizo Jesús desde el momento que despuso su deidad, la puso en desuso, se vació y empezó el proceso redentor. Amén. Entonces, cuando no entendemos la eternidad de esa manifestación del amor de Dios, no lo valoramos y no vivimos como hijos amados. Por lo tanto, no podemos imitar a Dios. ¿Entiende? Entonces, necesita, y no espere que venga un sentimiento, que usted se sienta amado por Dios. Dios lo ama, usted lo sienta o no lo sienta. Obviamente el amor de Dios lo vamos a sentir, etcétera, etcétera. Pero la idea es que usted descubra por medio del estudio de las Escrituras, de que se le ministre, se le echen fuera demonios, se le corrija, se le aconseje, se le disipule, se le enseñe cómo ser una mujer, cómo ser un esposo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es moral, qué es inmoral, etcétera, etcétera, según la palabra de Dios, ¿cierto? Y así usted se va a ir dando cuenta del amor que Dios le tiene. Amén. Entonces, vamos a ver Juan 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Ya no os llamaré siervos sino amigos. Entonces, tenemos un deber de imitar a Dios porque ahora somos sus. Ha dado su vida por nosotros. Por eso que en el versículo 12 nos decía, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Vamos a ver el versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Entonces es un mandamiento, amados hermanos, que amemos como Él nos ha amado. Que no nos podemos tratar como siervos, como dice el versículo 15. Dice, no hay amor más grande que este. Mira, Jesús dice, ámense como yo los amé. Y después le dice, no hay amor más grande que este, que un amigo da su vida por sus amigos. Ya nos llamaré siervos. Y muchas veces nosotros, por causa de una revelación, por causa de un don, por causa de una habilidad incluso, nos sentimos superiores a los otros. Y ese es el concepto de ver a los demás como siervos. Que no les comparto todo. Vemos a nuestros hijos como siervos, a nuestras esposas como siervos. Y ojo, mujeres, ustedes muchas veces ven a los hombres como inferiores. ¿Saben? Que vamos a hablar justamente en esto que es el matrimonio. Entonces, los estoy bajando, pero aquí dice Jesús, no hay amor más grande que este, que uno pone su vida por sus amigos, porque todo lo que Dios me ha dado se los he revelado. Y ese es el amor con que nos ama. No un amor que ve a los demás como, y que no solamente lo ve, sino que no actúa con ellos como si fuesen inferiores, sino actúa con ellos como amigos. Porque Jesús no solamente era un sentimiento que tenía, que ustedes son cercanos, sino que lo demostró siendo clavado por nosotros en la cruz. Amén. Ojo.
El mismo Juan 15, del versículo 9 al 10, nos muestra este deber personal que tiene cada uno de los cónyuges de ser un amador como Jesucristo, como Dios nos ama, un imitador, especialmente la manifestación del amor. Versículo 9 y 10 dice: como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Mandamiento individual para ti, mujer, que es independiente de tu esposo. Y para ti, esposos, y esto me incluye a mí, independientemente de lo que sea tu mujer o de lo que haya hecho. Dios te demanda a ti como persona individual, fuera del matrimonio, o independientemente del matrimonio, que así como Jesús guardó los mandamientos del Padre, así como lo hizo Jesús, perfección, santidad, justicia, consagración, total, perfecta, así como guardó Él los mandamientos del Padre y estuvo en su amor, así tú y yo tenemos que guardar los mandamientos del Padre para poder estar en su amor. Es un mandamiento, es una demanda. ¿Qué más? Juan 13:15 dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto es independiente. Todo esto que estamos leyendo, aquí nos dice: esposos, amad como yo os he amado. Esposas. No, esto es para hombres y mujeres, para todos los creyentes. Mandamientos para un hijo de Dios. Dice: ejemplos os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también os hagáis. Si usted no sabe lo que Jesucristo ha hecho y hace por usted, es que Jesucristo murió por mí en la cruz y eso me quebranta tanto, es que me ama y me perdonó tanto. No, usted necesita una revelación espiritual que va más allá de un sentir, de un quebranto. Obviamente nos va a quebrantar el hecho de saber de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, etcétera, etcétera, pero necesita entender la magnitud, necesita razonarlo, necesita entenderlo de una manera profunda. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué significa? No de una manera teológica, sino de una manera revelacional. Y no hablo de revelaciones de sueño, de profecía, de misticismo. Estoy hablando de carácter. ¿Amén? Que me transforma, que me cambia, que hace que tenga un otro carácter, una nueva forma o mecanismo de percibir la vida, de responder, etcétera, etcétera. ¿Amén? O de mis reacciones. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, que aquí dice de que todos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué más? Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren, hermanos, el versículo que antecede esto dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Miren, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman a Dios, pero ¿a qué bien? Para que tú te sientas bien, para que recibas la bendición, para que aquí y allá. En el versículo 29 nos dice cuál es ese bien. La predestinación de Dios es que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Carácter. Ese es. Las cosas que has vivido te ayudan o son, ¿cierto?, puestas o son vivencias que te llevan, si respondes de la manera adecuada, te van a llevar a que Dios pueda reflejar o crear en ti la imagen de su Hijo Jesucristo, que es carácter. Y eso es una demanda para hombres y mujeres. Pero si yo me enraigo, mi carácter se enraiga en la herida de lo que viví, la pena, la tristeza, la rabia, la culpa, el temor, lo que sea. Y desde ahí nace lo que soy, lo que digo, lo que respondo, cómo percibo la vida, cómo resuelvo los problemas, etcétera, etcétera, los conflictos que me toca vivir. Entonces, no estoy cumpliendo este mandamiento. No me está ayudando todas esas cosas para bien. Por ejemplo, nosotros ya decimos: ya estoy pasando una prueba, pero todas las cosas te ayudan a bien. Si tú no entiendes el propósito de lo que estás viviendo, el verdadero propósito, no te va a ayudar a bien. Miren, yo conozco incluso siervos de Dios que Dios los ha estado disciplinando porque se han equivocado gravemente, han dañado al cuerpo de Cristo y han pensado que en su lecho,
porque están siendo una gran disciplina con enfermedad, etc., en su lecho han pensado que están padeciendo por causa de Cristo, porque Dios les está poniendo una enfermedad y prácticamente son mártires. O sea, Dios me está usando porque tengo un corazón tan predispuesto al sufrimiento, que Dios me está usando para que ustedes empiecen a buscar más de Dios. Claro, porque la gente, como quiere al siervo de Dios, empezó a orar más, a ayunar por él, ir a verlo, ¿cómo se llama? Me unieron entre ellos. Entonces, Dios me está usando. Yo soy un mártir, otro mini Jesucristo, ¿cierto? Para el beneficio de ellos. Y Dios tiene postrado a ese siervo porque se equivocó, abusó de la congregación, etcétera, etcétera, en lo económico, en su autoridad, o un padre de familia, una mamá, un hijo, que sea. Y me nublo el juicio porque estoy centrado en mí mismo. Entonces, ¿cuál es el problema, amados hermanos? Que las cosas me van a ayudar a bien cuando yo entienda el propósito de lo que estoy viviendo. ¿Qué es lo que esto puede corregir en mí? ¿Qué es lo que esto debe corregir en mí? ¿Por qué llegó a mi vida? Antes de que usted se llene la boca y diga estoy padeciendo por causa de la justicia, por causa de Jesucristo, por causa del ministerio, por causa de que yo digo las verdades de Dios, ¿cierto? Mira, hermano, mucha gente a mí me ha dicho es que yo padezco porque yo digo las cosas como son, y muchas veces tristemente uno ve de que no es que esté, mire, yo, ¿cómo se llama? Una vez, ¿cierto? Que con una persona, ¿cierto? Que, ¿cómo se llama? Me dijo algo que fue muy irrespetuoso, ¿cierto? Dijo, es que yo siempre padezco, ¿cierto? Ataques por causa de que yo digo lo que Dios me muestra. Entonces yo le dije, mire, nada tiene que ver lo que Dios le haya mostrado. Puede ser incluso, yo puedo llegar a aceptar que usted tiene razón y que yo tengo que corregir cosas en mí. Pero como usted lo hizo, fue una falta de respeto, me dije. Y usted pecó gravemente con eso, porque más encima fue público. Y usted se tiene que arrepentir porque pecó. Entonces usted no está padeciendo por decir la verdad, está padeciendo porque fue irrespetuoso, porque no fue sabio, porque fue hiriente innecesariamente. Amén. Entonces, tenemos que entender, amados y amadas hermanos, que el propósito de Dios, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, tenemos que llegar al carácter de Jesucristo. Ese es el propósito de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Amén, hermanos? Bueno, vamos a avanzar para no quedarnos en esto. Entonces, que cada uno de los cónyuges refleje o sea un imitador o sea un discípulo de Jesucristo es la base de la efectividad del matrimonio. Si uno de los dos cónyuges es un mal discípulo de Jesús, la unidad matrimonial no se va a dar. Puede ser que uno de los dos cónyuges, por gracia de Dios, esté sustentándolo, pero va a tener carencias, no va a poder fluir con el diseño original que Dios nos ha dado en Cristo Jesús para que fluya el matrimonio. Usted puede decir, es que el diseño original ya no está porque el pecado ya lo corrompió todo. Sí, pero en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Entonces, la base de la autoridad matrimonial es que cada uno de los cónyuges individualmente sea un imitador o un discípulo de Jesucristo dispuesto al cambio, a la corrección, al crecimiento, que no se conforme, que no crea que está bien y que el otro es el que tiene que cambiar. A veces sí, obviamente, en algunos problemas matrimoniales, ¿cierto? Evidentemente quizás uno está bien en su argumento y el otro es el que tiene que cambiar. Pero hablo de la necedad de creer que yo como soy está bien y el otro como está mal. Y que yo no tengo que cambiar en nada. Un discípulo es alguien que está dispuesto y que está pasando constantemente por un proceso de aprendizaje y cambio en todas las experiencias que tiene. Así que antes de decir que está padeciendo por causa de Jesús, empiece a buscar qué es lo que tiene que aprender de lo que está viviendo. ¿Tengo que aprender a sufrir? No. ¿Qué cosas tiene que corregir su carácter, su forma de ser? Amén. Bueno, esta es la base de la unidad matrimonial. 1 Corintios 4:14. El matrimonio está hecho para discípulos. Si uno de los dos cónyuges o los dos cónyuges no es un discípulo de Jesucristo, el matrimonio no puede fluir según el diseño de Dios. Y no hablo de, miren, en el reino de Dios no hay buenos discípulos y malos discípulos, hay discípulos. Si usted no cumple las características de discípulo, no lo es.
un seguidor de Jesús, uno que sigue sus pisadas, que sigue su ejemplo, como veíamos en todos los pasajes que vimos, que diligentemente está buscando, conociendo, descubriendo cómo es el carácter de Jesús. Mira, hermano, muchas veces uno ve de que la gente corre por ver cuál es el carácter de los profetas, cómo eran los profetas, y aquí y todo lo demás. Y el carácter de Jesús no es el profeta de profetas. Mucha gente que trae heridas de melancolía y de depresión y de amargura han malinterpretado de que se ha dicho de que Jeremías, hay gente que incluso quizás hasta burlescamente dice de que Jeremías era el profeta llorón, y no porque haya sido, ¿cómo se llama?, un llorón, sino por el martirio que le tocó vivir, ¿cierto? Entonces, como yo también vivo en esa melancolía, que su raíz es pecaminosa, ¿cierto?, de cosas que no ha querido arrepentirse, reconocer, etcétera, etcétera, entonces tengo carácter de profeta. No, hermanos, el carácter de Jesús nos va a llevar a poder cumplir mi llamado de profeta, cumplir el llamado que tenga de apóstol, de obispo, de pastor, de evangelista, de maestro, de padre, de madre, de lo que sea. El carácter de Jesús. Eso me tengo que preocupar yo. ¿Ya? Pero muchas veces nosotros tomamos porciones del carácter de Jesús porque en vez de nosotros identificarnos con Jesús, identificamos a Jesús con nosotros. Y ojo con eso. Por ejemplo, si alguien tiene un carácter hiriente, por ejemplo, un carácter severo, ¿cierto?, por causa de las heridas, por causa de rebelión, por causa de temores ocultos, etcétera, etcétera, y soy confrontacional. Entonces, yo no me identifico con la totalidad del carácter de Jesucristo, sino que identifico a Jesucristo conmigo. ¿En qué sentido? Digo, aquí veo un pasaje donde Jesús reprendió a los fariseos. Fue duro con los fariseos hipócritas, y vosotros escribas también, que adornáis, que ponéis cargas que ni vosotros podéis llevar ni con un dedo, y hacéis dos hijos del infierno más al que pasa por un prosélito que vosotros. Y, Jesús se enojó y azotó las mesas, volcó las mesas. Entonces, identifico a Jesús con mi carácter pecaminoso y diabólico, y me justifico, y no cambio. ¿Se dan cuenta? Y como yo tengo un carácter confrontacional, ¿cierto? Y serio y duro, y al que le gusta y al que no, no, y que todos se ofenden, y que ya no me voy a preocupar más si se ofenden o no, porque no estoy preocupado de esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estoy identificando a Jesús conmigo, porque estoy tratando de buscar una justificación en el carácter de Jesús. La encontré. Entonces me agarro de mi carácter. Y al revés, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien es muy temeroso, muy melancólico, muy... Jesús lloró. Jesús en el huerto de Getsemaní también dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Entonces, identifico esa melancolía con mi carácter y no lo cambio. Y no veo que hay un problema. Y ese es un engaño no solamente de la carne, sino del enemigo. Y en algunos casos puede que incluso necesite que se me echen fuera demonios de mi carácter. O cierto que por el otro lado, Jesús era amigable, ¿cierto? Comía con las rameras, ¿cierto? Comía con los pecadores, con los publicanos, y estaba con ellos, los abrazaba, comía con ellos, y venían y lo tocaban, ¿cierto? Entonces yo también soy igual, me voy a los santos, me voy a las fiestas, comparto con quien sea, total. Así era Jesús. Entonces, mi forma de ser, que tiene una raíz pecaminosa, yo identifico a Jesús conmigo para no ver que hay un problema o algo que tengo que equilibrar quizás. Entonces, identificarse con el carácter de Jesús es diferente. O también veo, ¿cierto? Yo soy místico, por ejemplo, porque practiqué la brujería, hechicería, estuve metido en sectas, estuve en revelaciones y cosas así, o porque tengo una ausencia de aceptación, ¿cierto?, tan grande que en estas cosas sobrenaturales he encontrado, ¿cierto?, una aceptación, cierto grado de admiración, y busco por ahí llenar ese vacío, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? También veo a Jesús que se apartaba a orar, que hablaba, ¿cierto?, de revelaciones, hablaba como en clave, hablaba en parábolas, decía cosas, Pedro, esto no te reveló carne ni sangre, decía profecías de su boca, Jerusalén, hasta el cielo fuiste ensalzada, hasta el Hades serás abatida, rogad por vosotras, hijas de Jerusalén, porque si esto se hace en el árbol verde, ¿qué se hará? Entonces, como nosotros somos místicos, me encuentro, ¿cierto?, a un Jesús místico y lo identifico conmigo. O sea, a Jesús lo identifico conmigo. Y no echo de ver que quizás esa forma de ser que tengo yo, ¿cierto?, quizás tengo una raíz pecaminosa
incluso puede ser hasta diabólica, detrás, y eso me ciega para no darme cuenta que tengo un problema que solucionar que me está llevando a un extremo peligroso, que puede terminar muy mal, ¿cierto? O también soy muy serio, apático, y veo, Jesús era más serio, iba contra los religiosos, ¿cierto? Con los que oraban fuerte, con los que oraban aquí, ¿cierto? Entonces, como yo también soy así, por causa de una herida, identifico a Jesús conmigo para justificar el carácter pecaminoso que tengo. Esto, hermanos, esto que acabo de decir ahora, tienen que aprenderlo. Y tienen que considerarlo si realmente quieren ser discípulos de Jesús. Amén. Medítelo. Si no le gustó, medítelo. Porque yo identificarme con el carácter de Jesús es otra cosa, es todo lo contrario. Yo soy el que me despojo de lo que soy, miro sin los prejuicios de lo que yo ya soy, de lo que yo creo que es bueno o malo, y miro cómo es Jesús en su totalidad, en su plenitud. ¿Serio? Con revelación, con profecía, orando, reprendiendo, no reprendiendo, siendo amigo, siendo amable, siendo chistoso quizás, no sé. Y la plenitud de su carácter, que el carácter tiene que ver con cómo afronto las situaciones que vivo, ya sea cuando soy bendecido, cuando estoy contento, cuando estoy triste, cuando me dan las gracias, cuando, me dan aprobación, cuando me felicitan, cuando me honran, cuando me deshonran, cuando me rechazan, cuando me... etcétera, etcétera. Eso es el carácter, cómo yo reacciono, cómo yo lo manejo, cómo yo lo interiorizo y después lo exteriorizo. Eso es carácter. Entonces lo veo en la plenitud de la totalidad y lo empiezo a hacer mío, lo empiezo a imitar. Lo empiezo a poner como objetivo. Eso es identificarse con el carácter de Jesús. ¿Amén? Perdonen que lo haya explicado tan largo, pero eso es. Entonces, esa condición interna debe estar de forma individual en el marido y en la mujer. Si no, el matrimonio no funciona. Y antes que empiece a apuntar con el dedo su cónyuge, hermana o hermano, es que mi mujer no es un discípulo, es que mi esposo no es un discípulo, por eso no funciona nuestro matrimonio. Empiece a apuntarse con el dedito a usted mismo o usted misma, porque este estudio no es para que ande culpando a su cónyuge, porque si no, no es imitador de Jesús, porque Jesús, cuando estaba en la cruz, no dijo, pero si ellos son los que pecaron, ¿por qué estoy yo colgado aquí en la cruz? Imite a Jesús. Asuma su responsabilidad, que usted tiene que cambiar. No justifique su falta de cambio porque el otro hace cosas peores que las de usted. Porque eso lo descalifica de ser un discípulo. Y eso es lo que está limitando el matrimonio. Porque si usted tiene mayor revelación, o más de lo que sea, usted podría estar sustentando el matrimonio. Pero si no lo está sustentando, es porque usted justifica sus errores, porque son menores que los errores que usted ve en el otro. Y le aseguro que los de usted son mayores. Porque al que mucho se le da, más se le demandará. Amén, amado y amada. Así que tome conciencia de eso. 1 Corintios 4, 14 y 16 dice: no escribo esto para avergonzaros, mas los amonesto como a hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio, por tanto ruego que me imitéis. ¿Ven? La base de la autoridad del matrimonio sobre los hijos se basa en que su autoridad como padre, en el caso de Pablo, miren hermanos, aquí él habla de que no tendréis muchos padres, y esto no tiene que ver con el padre espiritual, ¿cierto? Y todo eso que he llevado a un extremo, ¿cierto? Sino que está hablando que cuando él dice que tendréis muchos ayos, o sea, mucha gente que los puede llevar, que los puede guiar, pero yo los engendré en el Evangelio. ¿Y qué significa eso? Que soy imitable, digno de imitar. Y no digno de imitar porque tengo una iglesia grande, porque me fue bien, porque soy carismático, porque soy simpático, etcétera, etcétera, sino soy digno de imitar porque si me imitas a mí, no como llevo mi ministerio, como lo administro, ¿cierto? Sino imita mi fe, mi forma de ser, mi forma de solucionar problemas, mi forma de arrepentirme, mi forma de convertirme, mi forma de llevar mis debilidades, mi forma de llevar mi matrimonio, mi forma de llevar mis hijos. Y no es que nunca me equivoque como cónyuge, sino que hago cuando me equivoco, cuando Dios me empieza a dar luz de mi error, cómo respondo, cómo reacciono, cómo me levanto, porque eso es fe. Entonces,
Eso es digno de imitar. Si bajo la gente que tengo autoridad en el Evangelio me imita esas cosas y está imitando lo que Dios demanda del creyente, entonces soy digno de decirle que yo los engendré en el Evangelio. Si no, no. Si usted levantó una iglesia, usted no ha engendrado a nadie en el Evangelio todavía. Debe ser digno de imitar su fe. Su fe debe ser digna de imitar para que cuando ellos, la primera impresión que tuvieron del Evangelio, usted le haya revelado en su forma de ser papá, de ser esposo, de ser cónyuge, de admitir sus errores, de pedir perdón, de restaurar, hayan visto el reflejo del carácter de Jesús. Ahí recién usted puede recién decir, yo los engendré. Pero levantar una iglesia, poner un grupo, poner un encargado de obra, eso no se engendrará a nadie, hermano. Eso lo hacen hasta los políticos, pero no en el nombre del cristianismo, en el nombre de una sede social. Los hacen hasta las sectas. ¿Qué hay de engendramiento ahí en el Espíritu Santo? Nada. ¿Se dan cuenta que es diferente la cosa? Bueno, entonces todo radica en la capacidad que tengo de dar el ejemplo. Primera de Corintios 11:1. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo puede demandar imítenme? ¿Por qué puede ejercer autoridad sobre la iglesia? Porque si lo están imitando a él, están imitando a Jesús. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos muchas veces una percepción errada de Jesús. Por eso que ahora estoy hablando de cada cónyuge individual. Tenemos una percepción errada de Jesús, porque no nos identificamos con el carácter de Jesús, sino que identificamos a Jesús con nuestro carácter, porque no queremos admitir que necesitamos cambio. Entonces, para ejercer autoridad sobre otros, necesita usted ser un real imitador de Jesús. Por eso que yo les he dicho, si su cónyuge lo imita a usted, estará imitando el carácter de Jesús. Y esto me lo digo a mí mismo también, hermano, porque todos estamos en un proceso, todos tenemos luchas. Amén. Sigamos. Filipenses 3:17. Dice lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis, por ejemplo. Por eso que él era un engendrador de iglesia. Porque, hermanos, ser engendrador de iglesia no es levantar una obra, no es necesariamente levantar una obra, un templo, dejar a los hermanos armados, listo, ya tenemos un grupo de 10, 15 personas, pongo un encargado de obras y todo lo demás, y dejo todo funcionando, ya los cultos funcionando, ¿cierto? El encargado de la alabanza, el encargado de esto, si son fieles todo el demás, lo dejo funcionando. Eso no es engendrar una iglesia. Cuando hablamos de engendrar una iglesia, estamos hablando de educar, de formar hijos de Dios. Por eso necesito ser una persona digna de imitar, digna delante de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dice de que el que enseñe mis mandamientos y no los haga, será llamado pequeño en el reino de Dios? Pero el que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de Dios. Miren, hermanos, todos tenemos luchas. Usted quédese con lo que está aprendiendo. No me admire a mí porque usted no conoce realmente cómo soy en la intimidad. Si usted está viendo este video. Quédese con lo que dice Jesús, ¿cierto? O sea, todo lo que os enseñan los fariseos, etcétera, etcétera, hacedlo, pero no hagáis lo que ellos hacen. Quédese con la enseñanza, pero no admire al que la da si no lo conoce. Entonces, quédese con la enseñanza, con la apertura de las escrituras y aplíquelo. Saque todo prejuicio de quién se lo está dando. Vea la revelación de la escritura que está y aplíquelo a su vida para usted y para con Dios. Amén. Filipenses 3:17 lo vuelvo a leer. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que sí anduvieren como nos tenéis por ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo que tenía la iglesia para poder discernir si un ministro de Cristo era de Cristo o no? ¿Un título? Soy licenciado en Teología Apostólica Reverencial del Instituto no sé cuánto. Como habían tenido ejemplos de aquellos que los engendraron como hijos de Dios, los encaminaron en el verdadero cristianismo. Eso conlleva un trabajo que es mucho más que juntar gente que hacer estudios. Es un trabajo de formación, pero de formación real, no formarlos como soy yo si yo no soy como soy Cristo. Estoy pecando gravemente contra el cuerpo de Jesús. Amén. Bueno, Hebreos 6:12.
que que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mira, hermanos, Dios no mira eh, el resultado en sí, sino el proceso. Cómo reaccionamos en los procesos. Y eso es lo que tenemos que imitar de Jesús. ¿Vemos? Y de los que imitan a Jesús. Entonces, la base de la autoridad es la capacidad del que ejerce la autoridad de imitar a Jesús, él individualmente. Si usted no tiene una relación íntima, un trabajo activo, presente, ¿cierto?, en imitar el carácter de Jesús, que incluye descubrirlo realmente, sacar los prejuicios de lo que usted cree que es Jesús y empezar a verlo, ¿cierto?, sin esos prejuicios y empezar a darse cuenta de las cosas que tiene que cambiar de manera profunda, porque la psicología no lo va a poder lograr, porque la psicología no cambia lo interno, porque no tiene el poder de hacerlo. Le va a dar estructuras para que usted cambie en cómo se maneja ciertas cosas que son útiles, pero el cambio interno lo va a llevar cuando en vez de arreglar cosas externas, usted se da cuenta que usted debe cambiar, que usted es el responsable y que asume su responsabilidad ante Dios, se arrepiente y toma la decisión de convertirse sin echarle la culpa a nadie. Amén. Y sin consolarse en que otros tienen la culpa y usted es víctima del papá, víctima del cónyuge, víctima de la mamá que me abusó, de el que me abandonó. Por eso soy así. Esa puede ser la raíz, pero usted es así por causa de que ha pecado y tiene que entender de que la deformación de su carácter, por la raíz que haya sido, es pecaminosa y usted mientras ha estado bajo esa influencia o andando según esa, ha estado pecando y usted se tiene que arrepentir mientras no usted asuma su responsabilidad. Por eso este estudio no es para buscar culpables, es para buscar raíces de donde yo me tengo que arrepentir. Por eso que les he dicho y les vuelvo a reiterar, la sanidad del alma es discipulado y conversión. Amén. El matrimonio, ¿cierto?, un reflejo entre el esposo y esposa de Cristo y la iglesia. El matrimonio, perdón, es un reflejo entre el esposo y la esposa de Cristo y la iglesia. Le vuelvo a reiterar. El esposo y la esposa es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Efesios 5, 23 al 33. Lo vamos a leer completo. Efesios 5, 23 al 33. Son varios versículos, pero no los vamos a leer todos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que le da salud al cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Cabeza, mujer, sujeción. Como Cristo sobre la iglesia es cabeza, así también el marido es cabeza de la mujer, y así como la iglesia se debe sujetar a Cristo, así la mujer se debe sujetar al esposo. Hermano, lo dice la Biblia. ¿Lo vamos a explicar bien? Aquí no hay yo no les voy a dar una explicación para tratar de aliviar lo que dice claramente la Biblia. Lo dice textualmente. El hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y así como la iglesia se sujeta a Cristo, así se debe sujetar la mujer al esposo. Vamos a seguir leyendo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y regala como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en una carne. Este misterio grande es, mas yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Cada uno, empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer reverencie a su marido. Vamos a ir analizando estos puntos. El primer punto que vamos a analizar es Cristo y los maridos. ¿Cómo son cabeza de Cristo de la iglesia y los maridos de las esposas? Dice, en estos versículos que vimos, dice que Cristo es el que da salud. Y esto está hablando de una salud integral a la iglesia.
así como Cristo es cabeza de la iglesia y la sustenta o le da salud integral a la iglesia. ¿Amén? Le da salud, o sea, la relación, la condición del esposo le da salud integral a la iglesia. La función de esposo, lo que hace como esposo. Y cuando hago como esposo no estoy hablando de una función como un trabajo, sino que mi relación en mi casa, porque yo soy esposo siempre, hermano. Cuando duermo, cuando voy al baño, soy esposo. Entonces, mi forma de ser, estando en la condición de esposo, le da salud integral a mi esposa, porque así es Cristo con la iglesia. ¿Qué más? Amor sacrificial por el desarrollo pleno e integral viviendo la palabra. Así como Cristo santifica por medio del lavacro de la palabra a la iglesia, se sacrificó por ella, así también el esposo tiene un amor sacrificial por el desarrollo pleno de la esposa. Dice, para presentársela a sí mismo sin mancha y sin arrugas, ¿cierto? Así también, el rol de esposo, ¿cierto? Que no lo vea como algo religioso, sino que el rol de esposo lleva a que, a mi preocupación, al desarrollo integral de mi esposa. No solamente en el ministerio, sino como mamá, incluso como cónyuge, como esposa, como mamá, principalmente como hija de Dios, en su relación con Dios, que crezca. Y crecer no es que tenga un ministerio, hermano. Crecer es desarrollarme como hijo, como hija de Dios. No es que yo la voy a desarrollar, sino que yo voy a contribuir según mis medios en todo lo que pueda para que ella se desarrolle, porque el desarrollo final va a depender de ella. Pero yo voy a poner todo ahí. Todo lo que a mí me concierne va a estar. Amén. El amor, la ternura, el afecto, la disposición, etcétera, etcétera. Porque hay mujeres que no aceptan que el esposo se entrometa en su vida por raíces que tienen arraigadas, ¿cierto? Quizás heridas, quizás con el mismo esposo, que no ¿cómo se llama? Han querido perdonar, pese a que muchas veces el esposo sí ha intentado restaurar, ¿cierto? Ha cambiado. Bueno, cada caso es diferente, pero yo cumplo con mi responsabilidad de generar, ¿cierto?, la plataforma según las habilidades que tengo, las habilidades que descubro y que desarrollo, del desarrollo integral de mi esposa, o que tenga la plataforma suficiente en la relación conmigo de alcanzar su desarrollo como hija de Dios. ¿Mm? Como madre, como esposa, como en su llamado, en su ministerio, incluso hasta naturalmente. Me preocupo de su salud física, de su salud emocional, de su salud recreacional, ¿cierto? De todas sus necesidades. ¿Amén? Que no es que no es que el esposo sea un esclavo, ¿cierto? Que todo lo que quiere la esposa, todo lo que necesita, tengo que correr a dárselo. Sino lo que yo tengo que poner lo que a mí me concierne hacer, hermanos, para que ella alcance su desarrollo, incluso hasta profesionalmente. ¿Mm? Entonces, yo pongo de mi parte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, van a haber cosas, por ejemplo, que quizás yo no la voy a poder ministrar, sino que el don pastoral la va a ministrar, el don profético, etcétera, etcétera, o el ministerio, pero yo soy un coadjutor, un ayudor, un facilitador de su desarrollo. Espero que me entiendan. ¿Amén? Del desarrollo según el orden divino, no según lo que ella muchas veces cree o piensa que es el desarrollo divino. Y para eso yo tengo una gran responsabilidad, porque el que debe saberlo, el que debe tener más claro hacia dónde va mi esposa, soy yo que ella misma. ¿Amén? Entonces, ¿qué más? En esta relación de Cristo y los maridos con la iglesia y la esposa, también vemos que da un sustento. No la aborrece ni la daña, sino que le da protección. ¿Qué más? Lo considera como miembros de su propio cuerpo. Y aquí vemos una identificación plena. En el caso de Cristo y la iglesia, por ejemplo, porque aquí nos encontramos con una, ¿cómo se llama? Con una alegoría, ¿cierto? En el caso de Cristo y la iglesia nos encontramos de que Cristo es la cabeza por causa de que hizo a la iglesia su cuerpo. No por causa de que yo soy cabeza, porque yo soy cabeza y mando. No. Cristo es cabeza porque hizo a través de su sacrificio, del amor sacrificial, a la iglesia
parte de su cuerpo. Él la unió a él, le dio identidad. No eres un siervo, no eres un esclavo, no eres una esclava, sino que, iglesia, eres parte de mí. Eres mi cuerpo. Yo te nutro de la cabeza. Eres, tú eres mío, tú eres mía. No como esclavo, no como una posesión, sino eres parte de mí. Marido y esposas. Ser cabeza no es el que manda, sino que yo hago que mi esposa sea parte de mí. Y no estoy hablando del acto sexual. Que sea mi cuerpo, que sea eh, una identificación plena. Estás unida a mí. Somos uno. Que pueda yo trabajar, porque no es algo que se da cuando yo digo acepto, ¿cierto? Y esto se da al tiro. Es un proceso, uno aprende los años de matrimonio, ¿cierto? Eh, yo voy haciéndote de que tú puedas tener una identificación plena con lo que yo soy para ti y lo que tú eres para mí. ¿Me entiendes? Y eso es un trabajo. No va a pasar en un año, no va a pasar en 2 años ni en 3. Se va desarrollando a lo largo de la vida. Porque obviamente la relación matrimonial va a ir cambiando. No es lo mismo estar recién casado o quizás ya tener algunos años sin hijos que después tener un hijo. Y no es lo mismo tener un solo hijo que tener dos. No es lo mismo tener 2 o 3 que ya que los hijos estén en la adolescencia. No es lo mismo que ya los hijos estén adultos, no es lo mismo que los hijos se hayan ido de la casa. No es lo mismo. ¿Cierto? La relación matrimonial tiene que ir madurando, tiene que ir cambiando. Y todo eso es una oportunidad para que la relación matrimonial crezca. Entonces tiene que haber una identificación donde el esposo hace, así como Cristo, le dice, tú eres mi cuerpo, le da una identidad, tú eres mi mujer, pero no de una manera posicional como celos, como posesión, como tú eres mi propiedad, no. Yo te doy identidad, tú eres mía, eres mi mujer, no estás sola. Que ella pueda sentirse orgullosa de decir, que ella pueda sentirse bien decir, soy de mi amado. Y para eso debo amarla. Debe sentirse amada. Pero ojo, mujeres, que muchas veces, por esto que estamos viendo, las heridas, todo lo que hemos visto, ustedes necesitan sanidad porque no saben recibir amor. No, muchas veces muchas esposas no saben ser amadas. Por todo lo que vimos del padre y de la madre y todo lo demás. Y muchas de ustedes tienen o han tenido quizás esposos que ciertamente las han amado con amor de Cristo, pero se han centrado tanto en las imperfecciones y en las debilidades que no han querido ser amadas. Y muchas veces han echado a perder la relación. Y así, esposos, Dios nos demanda amar como Cristo amó a la iglesia. Dale identidad a la esposa. Amén, amados. ¿Qué más? Y dice, y ya los dos no son dos, sino una carne. Hay un complemento. Y esto habla de que no es una competencia. Jesús no está compitiendo con la iglesia. Yo soy cabeza. O sea, cuando Jesús dice yo soy cabeza de la iglesia, no es que yo soy superior. Siempre voy a ser la cabeza y siempre tú vas a ser de aquí para abajo. No es una competencia, es que yo te mando y yo ordeno y tú tienes que obedecerme. Pese a que la iglesia se tiene que sujetar. ¿Cierto? Pero no es una competencia, no hay una rivalidad. No es el matrimonio, amados hermanos, hombres, no es una condición o una institución o una unión, ¿cierto? Donde yo me puedo sentir importante. Donde puede ser que me rechacen en todos lados, que sea, por ejemplo, en mi jefe, que sea el trabajador que todos humillan, el que menos vale quizá, no sé, en el trabajo, en la iglesia, el que nadie toma en cuenta, pero en mi casa soy el rey, soy el que mando, porque estoy alimentando ego y carne. Si yo uso el matrimonio para sentirme que tengo voz de mando en algún lado, no estoy siendo una carne, estoy compitiendo, estoy llenando una insatisfacción de una manera pecaminosa. Entonces, somos una carne, somos uno. En las escrituras dice de que nuestras esposas son coherederas con nosotros.
no son subherederas, no heredan de nosotros, son coherederas de Cristo. El mismo nivel. Entonces, somos una carne, somos uno, los dos somos uno. Entonces, no hay una superioridad, no hay- es que yo mando. Y esto también va para las esposas, no es una competencia, que yo no me voy a dejar mandar. Es que ya eres la cabeza, pero yo lo voy a manipular en sus decisiones para que él tome las decisiones y tome las riendas de no sé qué cosa. No es una competencia el matrimonio. Amén, amados. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Vamos a continuar el próximo viernes, amados. Espero que haya sido de bendición. Vamos a orar. Todavía no vamos a ministrar, hermanos, estos estudios para que usted busque su ministración personalizada si cree que la necesita. Acuérdese que es un discipulado. Quizás se va a dar cuenta que hay algunas de estas cosas que necesitan, quizás echar fuera demonios, pero eso se ve en las ministraciones personalizadas. Amén. Bueno, analícese. No culpa a su cónyuge. Cuando vea de que su cónyuge tiene todas estas falencias, entienda que eso le ha causado un daño, que usted tiene una carencia y que esa carencia ha tergiversado su carácter y hay áreas de su carácter, de su forma de percibir la vida, de su forma de ser, que no están en el orden de Dios y son pecaminosas. Y necesita entenderlas de dónde vienen para que sepa abordarlas, para que pueda desde ahí dejar que Jesucristo las complete. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, Señor. Yo te pido que abra nuestra mente, principalmente en este tema tan importante como es el matrimonio, que me des sabiduría, unción, que me ministres a mí, porque yo también lo necesito. Necesito ser transformado, necesito aprender, necesito crecer. Yo te pido que me transformes, Señor, que estas palabras, Señor, que están en tus escrituras, que han salido de tu espíritu, Señor, vengan con poder a cambiarme, a transformarme, a convertirme de mi mal camino, Señor, y pueda yo aprender a ser un esposo, Señor, como tú amas a la iglesia, aprender a ser cabeza, a amar a mi esposa, poder realmente ser un hombre imitable para ella, que si ella me imita, está imitando tu carácter, y no solamente ella, sino mis hijos, Señor. Conviérteme, Señor. Yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que puedas transformarnos, Señor, que puedas darnos luz, abrir nuestros ojos para que podamos cambiar, para que podamos ser transformados, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados, amadas. Espero que haya sido de bendición. Nos vemos. Dios los bendiga.